del rey del pop, que tenía cientos de millones de deudas cuando murió, hasta el fundador de una de las bandas más grandes de los 70, que se gastó 60 millones de dólares en cocaína. Aquí están algunas de las estrellas de rock más grandes del mundo, que se arruinaron y lo perdieron todo. Michael Jackson. ¿Cuánto cuesta ese? ¿Alguna vez conseguimos estos? Es solo $89,000. No. ¿Podemos ponerlo en la lista? Michael Jackson, el indiscutible rey del pop, un icono mundial cuyos éxitos rompedores le catapultaron a una órbita de fama que pocos han alcanzado. Solo su álbum Thriller se convirtió en el disco más vendido de todos los tiempos, y su Moonwalk deslumbró a millones de personas. Sin embargo, tras los guantes de lentejuelas y las puertas de Neverland, el imperio financiero de Jackson se desmoronaba. A pesar de amasar una fortuna con la que la mayoría solo podía soñar, la afición de Jackson por la opulencia no tenía límites. Su rancho Neverland, con su parque de atracciones privado y su zoo, se convirtió en un símbolo de su extravagante estilo de vida. Los gastos para mantener semejante grandeza eran astronómicos, y Jackson empezó a pedir grandes préstamos, hundiéndose en un abismo financiero del que nunca podría salir. A medida que sus deudas aumentaban hasta alcanzar los $400 millones, la presión crecía. Jackson no paraba de gastar millones en arte, antigüedades y recuerdos. Su derroche no se limitaba a lujos tangibles. Las costosas batallas legales también le pasaron factura. El mundo vio con estupor cómo el rey del pop se enfrentaba a acusaciones de abusos sexuales. Los acuerdos, que se mantuvieron en secreto, tenían un precio elevado, lo que mermó aún más sus menguados recursos. La ironía de la caída financiera de Michael Jackson fue tan cruda como trágica. Se trataba de un artista cuya obra había generado miles de millones, pero cuya riqueza personal se veía mermada por un estilo de vida tan fantástico como sus vídeos musicales. El hombre que una vez cantó "Don't Stop Till You Get Enough" parecía encarnar esas mismas palabras a medida que sus deudas se descontrolaban, eclipsando su increíble talento y dejando su legado financiero en ruinas. TLC, el trío pionero formado por T-Boz, Left Eye y Chili, saltó al estrellato en los 90 con sus himnos empoderadores y sus contagiosos ritmos de R&B. Fueron la voz de una generación que rompió récords y estereotipos con éxitos como Waterfalls y No Scrubs. Fueron la voz de una generación, batiendo récords y rompiendo estereotipos con éxitos como Waterfalls y No Scrubs. Pero a medida que su estrella ascendía, su estabilidad financiera se hundía en el caos. En 1995, en la cima de su fama, TLC se declaró en quiebra. Fue un bombazo que dejó atónitos a los fans y a la industria musical. ¿Cómo era posible que uno de los grupos femeninos más vendidos de todos los tiempos, con varios discos de platino y un montón de premios, estuviera en bancarrota? La respuesta estaba en la letra pequeña de sus contratos discográficos. El acuerdo que firmaron con la Face Records y Pevitone, su empresa de management, era una clase magistral de explotación. A pesar de su éxito en las listas de éxitos, los miembros de TLC apenas percibían beneficios. El contrato era un laberinto de cláusulas abusivas, en el que la mayor parte de los ingresos iba a parar a la discográfica y al management, dejando al grupo con las migajas. La deuda que les aplastó fue consecuencia directa de este acuerdo. A pesar de vender millones de álbumes, TLC estaba atrapada en un acuerdo que les pagaba menos de $1 por álbum vendido después de recuperar los costes de producción y promoción. Las matemáticas no tenían piedad. Cuanto más vendían, más se endeudaban. Su quiebra no fue solo una crisis financiera, sino una llamada de atención a la industria. Puso de manifiesto la naturaleza depredadora de los contratos discográficos y la difícil situación de los artistas que, a pesar de su fama, podían quedarse sin nada. Billy Joel, el pianista, cuyas baladas e himnos rockeros se han convertido en la banda sonora de innumerables vidas, se encontró en una pesadilla recurrente de ruina financiera. A pesar de una carrera que le llevó a vender más de 150 millones de discos, la fortuna de Joel se vio diezmada por una serie de malas decisiones y traiciones personales. Los males del cantante de Uptown Girl comenzaron con la confianza depositada en su antiguo manager y cuñado, Frank Weber. La lealtad de Joel se pagó con engaños, ya que Weber le llevó por un camino de inversiones ruinosas. Los millones que deberían haber sido la red de seguridad de Joel se dilapidaron en empresas de alto riesgo que se desmoronaron como un castillo de naipes. Pero los golpes a la cartera de Joel no acabaron ahí. Su vida personal era un mosaico de divorcios costosos, cada uno de los cuales iba minando su patrimonio. La presión sobre sus finanzas era implacable, y la bancarrota se convirtió en un estribillo demasiado familiar en la balada de su vida.
El golpe más duro llegó cuando Joel llevó a Weber a los tribunales, en busca de una compensación por los 90 millones de dólares perdidos por su mala gestión. La batalla legal fue larga y amarga, pero la victoria siguió siendo esquiva. El martillo del tribunal no concedió a Joel la justicia que buscaba. Los 90 millones de dólares en daños y perjuicios que perseguía nunca se materializaron. Al final, el cantante de New York State of Mind se quedó con una mera fracción de lo que se le debía, unos míseros 8 millones de dólares. Cyndi Lauper. Cyndi Lauper, con sus coloridos atuendos y su voz inconfundible, irrumpió en la escena musical como un faro de individualidad y se convirtió en un icono de los 80. Antes de decirle al mundo que las chicas solo quieren divertirse, Lauper formaba parte de la banda Blue Angel y soñaba con triunfar. Pero su camino hacia el estrellato en solitario estuvo plagado de peligros financieros. Cuando Lauper quiso separarse de Blue Angel y dejar su huella como solista, se encontró con su primer gran contratiempo. El álbum de debut del grupo, publicado a principios de los 80, fue un desastre comercial. El disco no consiguió captar la atención del público y las consecuencias financieras fueron inmediatas. Lauper se encontró navegando por las traicioneras aguas de la bancarrota, con sus sueños aparentemente estrellados contra las rocas de un único disco fallido. Pero los problemas financieros no acabaron ahí. En un cruel giro del destino, el propio representante de Lauper se volvió contra ella y la demandó por $80,000. La batalla legal que siguió no fue solo una lucha por el dinero, sino por su futuro en la industria. A pesar de estos primeros contratiempos, la resistencia de Lauper brilló con luz propia. Se recuperó del abismo con un espíritu indomable. Su carrera en solitario despegó y la lanzó a la fama con éxitos que se convirtieron en himnos de la época. Sin embargo, la sombra de sus problemas económicos iniciales perduró como un recordatorio de la precariedad del camino hacia el estrellato. Kellys Kellys, la artista que desafía los géneros y cuyo éxito Milkshake hizo saltar a todos al patio, se enfrentó a una tormenta personal y financiera que amenazó con trastornar su mundo. En 2005, mientras se preparaba para la llegada de una nueva vida, su matrimonio con el legendario rapero Nas se desmoronó, dejándola en una situación precaria, arruinada, embarazada y sola. La separación de Nas no fue solo un golpe emocional para Kellys, sino también un trastorno financiero. Durante su matrimonio, Kellys había confiado en la estabilidad que le proporcionaba el éxito de ambos. Pero a medida que la relación se desintegraba, también lo hacía la seguridad financiera que había conocido. Kellys se encontró navegando por las aguas turbulentas de una vida en la que sus reservas personales estaban tan agotadas como las emocionales. Las batallas judiciales que siguieron dejaron al descubierto la discordia financiera entre Kellys y Nas. En un dramático giro de los acontecimientos, los tribunales intervinieron y ordenaron a Nas pagar a Kellys la asombrosa suma de $299,015, con 50 centavos en concepto de manutención conyugal. Además, se le impusieron $10,000 mensuales hasta que saldara la deuda, un salvavidas para Kellys en un momento de necesidad. La manutención ordenada por el tribunal fue una victoria crucial para Kellys, pero también un duro recordatorio de la fragilidad de la dependencia económica ante los trastornos personales. El carácter público de su ruptura y las subsiguientes disputas legales pusieron los problemas económicos de Kellys en el punto de mira, un contrapunto aleccionador a la vida glamurosa que los fans suelen asociar con las celebridades. Courtney Love. Courtney Love, líder del grupo Hole y viuda de Kurt Cobain, de Nirvana, no es ajena a la polémica y la tragedia. Su vida ha sido un espectáculo público de los excesos del rock and roll, marcada por intensos altibajos. Tras la prematura muerte de Cobain, Love heredó una parte de la fortuna de Nirvana, pero su control del dinero era tan tenue como su sobriedad. En medio de una bruma de abuso de drogas y ataques de depresión, Love vio cómo $27 millones de las ganancias de Nirvana se le escapaban de las manos. El dinero, que debería haber sido un colchón para ella y su hija, se convirtió en combustible para un estilo de vida destructivo del que la prensa sensacionalista se hizo un festín. Las luchas de Love contra la adicción no eran solo una batalla personal, eran una hemorragia financiera que ninguna cantidad de realeza del rock podía soportar. Pero los golpes financieros no se detuvieron con sus demonios personales. Love se vio envuelta en una serie de batallas legales, cada una de las cuales iba minando el legado de Nirvana que debía proteger. Los pleitos y los acuerdos se convirtieron en una parte tan importante de su vida como su música, y cada uno de ellos supuso una sangría financiera que no podía permitirse. Los Goo Goo Dolls. Los Goo Goo Dolls, el grupo responsable del éxito intemporal Iris, se vieron atrapados en una historia clásica de la industria musical.
En su afán por entrar en las grandes ligas, firmaron lo que se convertiría en un albatros alrededor de sus cuellos, un contrato con Warner Bros., que era menos un billete al estrellato que un pacto de presión financiera. El acuerdo, que prometía mucho, no cumplió lo prometido, y el grupo tuvo que enfrentarse a la música, literalmente. La discográfica se aprovechó de su inexperiencia y les hizo ceder la mayoría de sus derechos de autor. Mientras los Goo Goo Dolls causaban sensación y vendían millones de discos, muchos de sus miembros tenían que trabajar a media jornada. De hecho, cada miembro solo recibía $6,000 al año de la compañía, una cantidad mísera comparada con lo que ganaban para la discográfica. Para librarse de la montaña de deudas contraídas por el acuerdo, la banda se embarcó en una agotadora gira de 2 años. Noche tras noche, ciudad tras ciudad, los Goo Goo Dolls tocaron con todo su corazón, no solo por amor a la música, sino para recuperar la libertad financiera. La gira fue un maratón de resistencia, un testimonio de su determinación para corregir los errores de un acuerdo que se había torcido. A día de hoy, siguen haciendo giras y música nueva. MC5, la incendiaria banda de rock que en su día estuvo a la vanguardia del movimiento contracultural, vio cómo su estrella se apagaba en la década de 1970. Conocidos por su energía bruta y su fervor político, el declive de la banda fue tan dramático como su ascenso. Con la llegada de la nueva década, su relevancia en la escena musical se desvaneció y su estabilidad financiera no tardó en hacer lo mismo. Su caída en la oscuridad se vio acelerada por una serie de desgracias. La escasa promoción hizo que su sonido revolucionario no llegara a las masas, y la mala prensa los pintó como marginados en lugar de pioneros. Los medios de comunicación, antaño canalizadores de su mensaje, se convirtieron en un obstáculo para su éxito. Pero los problemas no se limitaron a las fuerzas externas. Dentro de la banda, los conflictos internos se enconaron, erosionando la unidad que había impulsado su ascenso. La hermandad que una vez se había mantenido unida contra la clase dirigente empezó a desmoronarse bajo el peso de los desacuerdos y las disensiones. Los terribles hábitos de consumo de drogas que asolaban a sus miembros agravaron sus males. Lo que podría haber empezado como los excesos del estilo de vida del rock and roll, pronto se convirtió en una fuerza destructiva que agotó sus recursos y su vitalidad. Las drogas, que antes habían sido un símbolo de su rebeldía contra las normas sociales, se convirtieron en grilletes que los arrastraron a la ruina financiera. Pete Doherty, el enigmático y a menudo problemático líder de The Libertines y Baby Shambles, se hizo tan famoso por su caótico estilo de vida como por sus poéticas letras y su espíritu punk. Sus publicitadas batallas con la heroína y el crack no solo hicieron estragos en su salud, sino también en sus finanzas, ya que el coste de mantener tales adicciones se elevaba a decenas de miles de dólares. Las drogas, sin embargo, fueron solo una parte de la caída financiera de Doherty. Sus problemas legales, consecuencia directa de su abuso de sustancias, se sumaron a la hemorragia financiera. Las detenciones y condenas se convirtieron casi en rutina, y cada una de ellas conllevaba un montón de gastos legales y multas. La prensa sensacionalista se hizo un festín con sus comparecencias ante los tribunales, pintando la imagen de un talento en modo de autodestrucción. Pero el consumo de drogas y los problemas legales de Doherty no acabaron ahí. Su falta de fiabilidad se hizo notoria. Las actuaciones perdidas y los conciertos cancelados en el último minuto supusieron una pérdida de ingresos, tanto para él como para quienes habían invertido en sus espectáculos. Además, los daños a la propiedad, ya fueran habitaciones de hotel o estudios de grabación, se cobraban muy caros, lo que mermaba aún más sus ya mermados recursos. Leonard Cohen, el legendario cantautor conocido por su profundo barítono y sus poéticas letras, se enfrentó a un abismo financiero que le obligó a volver a los escenarios tras un paréntesis de 15 años. Su vuelta a la carretera no fue impulsada por una sed de aplausos, sino por la imperiosa necesidad de reconstruir sus finanzas, diezmadas por una mala gestión. Confiando a su manager los detalles íntimos de sus asuntos financieros, Cohen creyó que su jubilación estaba asegurada. Sin embargo, la verdad era un trago amargo. El hombre que había compuesto clásicos como Hallelujah y Susan descubrió que su gestor había gestionado muy mal su patrimonio. Las inversiones habían ido mal, los fondos habían sido malversados. Al parecer, su manager, Kelly Lynch, le había malversado más de $5 millones y también había vendido muchos de sus derechos editoriales. Cohen se encontró al borde de la ruina financiera. La revelación fue un giro cruel en la historia de un hombre que se había pasado la vida explorando las profundidades del amor y la espiritualidad. A Cohen no le quedó más remedio que desempolvar su guitarra y volver al ruedo, recorriendo el mundo para recuperar sus pérdidas. Cada actuación,
Cada verso cantado era un paso hacia la recuperación financiera y la necesidad de llegar a fin de mes. Sus años dorados, que deberían haber sido un tiempo de reflexión pacífica, se vieron marcados por la necesidad de trabajar. Roky Erickson. Roky Erickson, músico pionero del rock psicodélico y miembro fundador de los 30th Floor Elevators, se enfrentó a una terrible experiencia que le llevó a un devastador declive financiero y personal. En un intento desesperado por evitar una condena de 10 años de cárcel por posesión de un porro de marihuana, Erickson se declaró inocente por demencia, lo que le llevó a ingresar en un hospital para criminales dementes, una decisión que le perseguiría durante años. Durante su estancia en el hospital, los asuntos financieros de Erickson quedaron en manos de otros, y la mala gestión de su patrimonio fue catastrófica. A su salida, se encontró en una situación desesperada, casi sin un céntimo, con los derechos de autor y los ingresos de su carrera musical dilapidados. El hombre que una vez estuvo al frente de una revolución musical luchaba ahora por sobrevivir. Decidido a recuperar su vida y su carrera, Erickson intentó volver a la industria musical. Sin embargo, el camino hacia la recuperación estaba plagado de dificultades. La seguridad económica de la que disfrutaba había desaparecido y se enfrentaba a la desalentadora tarea de reconstruir su vida desde cero. Los conciertos y las sesiones de grabación se sucedían en un esfuerzo por llegar a fin de mes, pero la sombra de sus desgracias pasadas se cernía sobre él. Roky Erickson murió en Austin el 31 de mayo de 2019. Willie Nelson, icono de la música country con una carrera de décadas, se vio envuelto en una pesadilla financiera que sacudió los cimientos de su legendaria vida. En 1990, Nelson tuvo que hacer frente a una deuda fiscal de $32 millones, una suma tan inmensa que amenazaba con derribar el imperio que había construido con su guitarra y su inconfundible voz. La reclamación del fisco provocó un drástico deterioro de las finanzas de Nelson, que se vio obligado a declararse en quiebra. La situación era desesperada. Para evitar los fríos barrotes de una celda, Nelson tuvo que renunciar a la mayoría de sus preciadas posesiones. Guitarras, propiedades y recuerdos acumulados a lo largo de toda una vida de música y recuerdos fueron entregados para saldar la deuda. Según un informe federal, pagó casi $17 millones en impuestos. Aunque él y su abogado consiguieron reducir esas cantidades en unos $6 millones, seguía sin poder pagar la totalidad de lo adeudado. Desesperado por evitar ir a la cárcel, publicó el álbum The IRS Tapes Who'll Buy My Memories, con el propósito específico de saldar su deuda. El álbum era un llamamiento directo a sus fans, pidiéndoles que le ayudaran en su momento de necesidad. La publicación del álbum fue un testimonio de la resistencia de Nelson y de la lealtad de sus seguidores. Fue un movimiento sin precedentes, convertir el arte en un medio de salvación financiera. La capacidad de Nelson para transformar sus problemas fiscales en una empresa musical fue una solución creativa a un problema que podría haber acabado con su carrera. Mick Fleetwood, el altísimo batería y cofundador de la legendaria banda Fleetwood Mac, se enfrentó a un colapso financiero personal que contrastaba fuertemente con el monumental éxito de la banda. A pesar de los álbumes multiplatino del grupo y las giras con todas las entradas agotadas, Fleetwood se encontró en una situación desesperada, habiendo ganado la menor cantidad de dinero entre sus compañeros de banda. La mala gestión financiera de Fleetwood fue un accidente de coche a cámara lenta. Su afinidad por la buena vida le llevó a gastar desorbitadamente en lujosas propiedades inmobiliarias y a adquirir una costosa adicción a la cocaína que agotaba sus recursos con la misma rapidez con la que los recibía. Supuestamente, había gastado más de $60 millones para alimentar esta adicción. El derroche del batería era insostenible y, en 1984, se vio obligado a enfrentarse a la música que él mismo había creado, declarándose en bancarrota. La ironía de la situación de Fleetwood era tan profunda como dolorosa. Era un hombre que había alcanzado la cima del estrellato del rock, pero sus finanzas personales estaban en ruinas. La historia del batería se convirtió en una advertencia dentro de la industria musical, poniendo de relieve las trampas de la fama sin perspicacia financiera. El viaje de Mick Fleetwood a través de las dificultades financieras es un duro recordatorio de que incluso los artistas de más éxito no son inmunes a las consecuencias de una mala gestión del dinero. Su historia es también una historia de redención, ya que finalmente volvió a encontrar su equilibrio, tanto financiero como personal, pero no sin antes pasar por la humillante experiencia de perderlo todo. Ron Isley, el cantante de los Isley Brothers, conocido por éxitos como Twist and Shout y This Old Heart of Mine, se vio envuelto en una debacle financiera que le llevó a la ruina. En 1997, Isley se declaró en bancarrota,
precipitada por el impago de unos impuestos que habían llamado la atención de Hacienda. A pesar de la confusión financiera, Isley consiguió conservar los derechos de sus canciones, una pequeña victoria en un mar de pérdidas. Sin embargo, Hacienda fue implacable. Embargaron sus coches de lujo, su yate y sus propiedades, despojándole poco a poco de los símbolos de su éxito. Las posesiones materiales que habían sido símbolos de su ilustre carrera estaban ahora en manos del gobierno. La saga tomó un cariz aún más oscuro cuando Isley fue condenado a prisión por evasión de impuestos. El hombre que una vez había adornado escenarios de todo el mundo estaba ahora confinado en una celda, cumpliendo una condena de 3 años que marcó el nadir de sus luchas financieras y personales. La caída en desgracia de Ron Isley fue un capítulo dramático en la vida de una leyenda de la música. Fue un duro recordatorio de las consecuencias de la mala gestión financiera y de la implacable naturaleza de las leyes fiscales. Su estancia en prisión sirvió como una pausa aleccionadora en su carrera, un periodo de reflexión y expiación por los errores fiscales que le habían llevado hasta allí. Tras su liberación, Isley se enfrentó al reto de reconstruir su vida y su carrera. Isaac Hayes. Isaac Hayes, el genio del soul detrás del éxito Shaft y piedra angular del sonido soul de Memphis, se enfrentó a una catástrofe financiera tan inesperada como devastadora. La quiebra de Stax Records, la discográfica que había sido decisiva en su ascenso a la fama, desencadenó una reacción en cadena que dejaría a Hayes en la ruina financiera. En 1975, Stax cerró sus puertas, cediendo ante las presiones financieras y dejando a Hayes con una deuda de más de $5 millones, una fortuna que nunca llegaría a ver. La insolvencia de su discográfica fue un golpe del que sus finanzas no se recuperarían. Tras la desaparición de Stax, Hayes se vio obligado a declararse en quiebra, un giro humillante para el hombre que una vez había estado en la cima de la industria musical. Pero los problemas financieros no acabaron ahí. En un giro cruel, Hayes perdió también los derechos de autor de la música que le había catapultado al estrellato. Las canciones que habían calado en millones de personas y definido una época ya no le proporcionarían la seguridad económica que se había ganado. La pérdida de los derechos de autor no fue solo un golpe monetario, fue un despojo de su legado musical. La bancarrota de Isaac Hayes subraya la naturaleza impredecible de la industria musical y la fortaleza necesaria para navegar por sus tumultuosas aguas. Ted Nugent, conocido como el loco de Motor City, era una fuerza a tener en cuenta en la década de 1970. Sus salvajes payasadas sobre el escenario y sus contundentes riffs de guitarra le catapultaron al cenit del estrellato del rock. Con una serie de álbumes multiplatino y giras con entradas agotadas, Nugent fue una de las atracciones más taquilleras de Estados Unidos. Una auténtica potencia del rock and roll, cuyo nombre quedó grabado en la historia de la música. La influencia de Nugent en el rock era innegable y su éxito económico parecía incuestionable. Por eso, cuando en 1980 Nugent se declaró en quiebra, conmocionó tanto a los fans como a los conocedores de la industria. El espíritu emprendedor de Nugent le había llevado a invertir en varias empresas, como granjas de bisones y caballos Clydesdale. Sin embargo, estas empresas no resultaron muy lucrativas. La granja de bisones, una empresa alejada del mundo del rock, se convirtió en un pozo financiero. Del mismo modo, su inversión en caballos Clydesdale, por muy majestuosos que fueran, no le reportó los beneficios que esperaba. Estos errores, unidos a su falta de perspicacia financiera, crearon una tormenta perfecta que Nugent no pudo capear. La declaración de quiebra fue una experiencia humillante para la estrella del rock. Le despojó de la seguridad financiera que tanto le había costado construir y le dejó ante un futuro incierto. La noticia se extendió por toda la industria musical y sirvió de advertencia sobre los peligros que pueden acechar incluso a los artistas de más éxito cuando se salen de su ámbito de especialización. Siguió de gira sin descanso, llevando su música a las masas y reconstruyendo poco a poco su marca. Su inquebrantable dedicación a su oficio y a sus fans dio sus frutos. Antes del final de la década, Nugent se había recuperado del borde de la ruina financiera. El regreso fue tan dramático como su caída en desgracia. David Crosby. Como miembro fundador de los Byrds en los años 60, los tonos y la destreza musical de David Crosby ayudaron a definir una generación. La fusión de folk y rock de los Byrds no solo fue pionera en el sonido jingle jangle, que influiría en innumerables bandas, sino que también les aseguró un lugar en el Salón de la Fama del Rock and Roll. El talento de Crosby era innegable y su influencia en la escena musical, profunda. Sin embargo, la misma década en la que Crosby alcanzó la fama con los Byrds también fue testigo del comienzo de sus luchas personales.
El atractivo del rock and roll era demasiado fuerte para resistirse, y Crosby se vio atrapado por las trampas de la fama. Su vida se convirtió en una odisea tumultuosa, marcada por el abuso de sustancias y los roces con la ley. Los años 70 y principios de los 80 estuvieron especialmente plagados de incidentes que acabarían afectando a su carrera y a su economía. Sus problemas legales alcanzaron un punto álgido cuando fue detenido por atropello con fuga, posesión de un arma oculta y posesión de cocaína. Estas transgresiones no solo dañaron su imagen pública, sino también su estabilidad financiera. El coste de la defensa legal, unido a la disminución de los beneficios de su música debido a su manchada reputación, acabaron con él en la ruina. Sin embargo, la historia de Crosby no terminó en la bancarrota. En los años siguientes, se embarcó en un viaje de recuperación y redención. Buscó tratamiento para su adicción, trabajó para arreglar sus relaciones y empezó a reconstruir lentamente su vida y su carrera. Sus esfuerzos por dar un giro a su vida recibieron el apoyo de sus compañeros músicos y fans, que se unieron en torno al querido artista. David Crosby siguió actuando hasta su muerte, el 18 de enero de 2023. Dee Snider. Dee Snider, conocido por sus extravagantes actuaciones y su potente voz, se convirtió en un símbolo de la excelencia del heavy metal como vocalista de Twisted Sister. El grupo, célebre por sus pegadizos himnos y su espíritu desafiante, estableció un lugar único en la historia del rock que se hizo eco entre innumerables admiradores. El ascenso de la banda en la década de 1980 fue notable, con sus vídeos musicales convirtiéndose en habituales de la MTV y sus espectáculos en directo atrayendo a apasionados fans. Álbumes como Stay Hungry marcaron hitos significativos y temas como We're Not Gonna Take It y I Wanna Rock se convirtieron en himnos para los entusiastas del metal. Sin embargo, a principios de la década de 1990, el estilo de metal de Twisted Sister empezó a desaparecer de la música convencional. Su fama disminuyó y su música empezó a sonar menos. Para Dee Snider, este declive fue más que un obstáculo en su carrera, fue un desastre financiero. El flujo constante de derechos de autor e ingresos por conciertos del que antes disfrutaba empezó a menguar, lo que provocó dificultades económicas. El mismo hombre que antaño había cautivado al público con su implacable vigor y audacia, se enfrentaba ahora a la dura realidad de una carrera tambaleante. La declaración de quiebra fue un momento aleccionador para Snider. El hombre que una vez había encarnado los triunfos y las indulgencias de la fama del rock, se enfrentaba ahora a los retos de la recuperación financiera. Sin embargo, la historia de Snider es una historia de determinación y transformación. Se negó a que la quiebra condicionara su futuro. En su lugar, buscó nuevos caminos, aprovechando oportunidades en la radio, la televisión e incluso Broadway. La capacidad de adaptación de Snider y su disposición a reinventarse le reportaron beneficios, permitiéndole seguir activo en el mundo del espectáculo y reconstruir su vida. La trayectoria de Dee Snider refleja su ascenso y caída de la cima del heavy metal. Jerry Lee Lewis. Jerry Lee Lewis, a menudo conocido como El Asesino, es un nombre que resuena con el espíritu salvaje del primer rock and roll. Sus actuaciones a golpe de piano y su energía desenfrenada le convirtieron en una leyenda, y su talento era innegable. Lewis logró una hazaña sin parangón en la historia de la música, al ser el único artista que ha conseguido que dos canciones alcancen simultáneamente el número 1 en las listas de pop, country y R&B. Sus éxitos, Great Balls of Fire y Whole Lotta Shaking Going On, se convirtieron en himnos de la época y le catapultaron al estrellato internacional. A pesar de su monumental éxito en la industria musical, la vida personal de Lewis se vio empañada por la polémica y el escándalo. A finales de la década de 1950, su matrimonio con Myra Gale Brown, su prima lejana de 13 años, fue duramente criticado. El público y la prensa se indignaron, y el escándalo tuvo un efecto catastrófico en su carrera. Se produjeron cancelaciones de conciertos y un boicot de las emisoras de radio, lo que hizo que sus ingresos cayeran en picado. Su imagen pública tardó una década en rehabilitarse y su genio musical volvió a ser reconocido. En 1986 fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll, un honor que reconocía sus contribuciones al género y su perdurable influencia en innumerables artistas. Sin embargo, solo 2 años después de este momento trascendental, los problemas financieros de Lewis llegaron a su punto álgido cuando se declaró en quiebra. Alegó deudas por valor de $3 millones y ningún activo, una caída asombrosa para alguien que antaño había estado en la cima del mundo de la música. Tom Petty.
El ascenso de Tom Petty al estrellato del rock estuvo marcado por una serie de éxitos clásicos que encapsulaban el sonido del rock del corazón de finales de los 70 y más allá. Con su banda, los Heartbreakers, Petty creó canciones que calaron en el público por su autenticidad y profundidad emocional. Tras publicar 2 álbumes de éxito, Petty parecía preparado para una larga y próspera carrera. Su música definía a una generación y su influencia era innegable. Sin embargo, a pesar del éxito de sus álbumes, la situación financiera de Petty era desesperada. La relación de Petty con su discográfica estaba en el centro de sus problemas. Culpaba a la discográfica de ser depredadora, acusándoles de construir un contrato que le atrapaba en un acuerdo opresivo y apenas le permitía ganar con su música. Así que planeó algo extraño. Se declaró en bancarrota. No se trataba solo de un alivio económico, sino de una decisión estratégica para librarse del injusto contrato discográfico que, en su opinión, era la causa de sus males. Petty arriesgó su carrera y su estabilidad financiera para desafiar el statu quo, pero se mantuvo firme en su convicción de que los artistas deben tener el control de su trabajo y una compensación justa por sus esfuerzos. La declaración de quiebra fue una táctica que acabó dando sus frutos. Petty pudo renegociar su contrato, obtener la autonomía que buscaba y sentar un precedente para otros artistas en situaciones similares.